Ok. Sí, ok. ¿Se escucha bien? ¿Hay algún problema en la audición? ¿Está todo bien? Sí, se escucha claro. Sí, Se Magíster, escucha bien. sí se escucha. ¿Se escucha bien? Ya, ok. Como les dije, hicimos una especie de resumen ahora respecto a lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Donde yo mencioné estos conceptos que son importantes. También mostramos algunos temas de investigación como los que están viendo, ¿cierto? Y la metodología que eventualmente se puede usar, ¿no? Y esas técnicas para la recolección de datos. Entonces, eh, la idea es esta. Yo voy a presentar algunos procesos bien puntuales, pero son bien puntuales, no son muy elaborados. Y luego vamos a hacer una comparación en términos de lo que es esta este tipo de investigación respecto a la cuantitativa, porque de ahí se puede ver, digamos, claramente el enfoque que tiene. Ahora, este tipo de investigación no es mm, no es tan fácil, digamos, de entender así rápidamente, porque eh, de mi punto de vista hay que practicarla, hay que hacer algunas cosas. Pero que quede un poco en digamos, en estas clases algunos principios, algunos preceptos que le ayuden a entender la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, eh, es un poco la idea, que podamos avanzar así. Luego de esa comparación, eh, vamos a colocar, a ver, tengo la comparación. Claro. Y tenemos también las ventajas y desventajas. Esta comparación que yo les menciono eh, no es no es tan superficial. Entonces, acá sí que vamos a entrar en algunos detalles porque, digamos, es necesario explicar el- la parte un poco formal de esto, ¿no? Entonces, eh, pero mediante ejemplos creo que se puede hacer más fácil. Ya. que- Ok. Bueno, eh, como les mencioné, en este tipo de investigación cualitativa, em, se basa o se fundamenta en cuanto al acercamiento que uno tiene a esta realidad que nosotros consideramos que tenemos que investigar. Entonces, eh, en ese avance o en esa trayectoria, hay que considerar ciertas situaciones. Y creo que una de las situaciones o procedimientos que yo mencioné anteriormente es la introducción analítica. Y algo se conversó que, digamos, desde el punto de vista, digamos, cuando se hace la investigación, uno va a obtener resultados y seguramente esos resultados eh, quizás vamos a tener que contrastarlo con algunas situaciones. Y lo bueno es que de repente es necesario, ya teniendo esos resultados, colocarse en el otro caso de ver si hay otras, otras variables o otros elementos que nos haga dudar sobre lo que nosotros hemos tenido. Entonces, ahí uno
¿qué es lo que hace? Es la parte, digamos, investigativa de buscar más argumentos para complementar eso. Entonces, eso es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? En esta parte referido a la parte analítica, ¿no? Por lo tanto, se vuelve un tema fundamental y de esta manera uno define hacia dónde quiere ir, ¿cierto? Porque ya despeja dudas, ya está un poco orientado, pero eh, surge, digamos, la necesidad imperiosa de tratar de analizar. Bueno, analizar siempre es bueno, pero de entrar en las profundidades del tema. Entonces, bueno, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, desde el punto de vista de una observación, también podemos alcanzar esa profundidad, ¿ya? Eh, la idea es hacerla con detalle y muy próxima a lo que uno está investigando. Entonces, ¿cómo yo puedo entender un poquito mejor esta, como esta conducta, este proceso? Eh, Acá yo tengo un ejemplo que me indica de que eh, se ha hecho un estudio, este que está acá en la parte derecha, se ha hecho un estudio respecto a los, eh, digamos, eh, a las interacciones o a las situaciones que se vive en un aula multigrado en una zona rural, en una zona, digamos, campestre, rural. ¿Y eh, qué es lo que se hace acá? Eh, Se trata de hacer una observación eh, mediante, a los participantes, entrevistas también y algunos registros narrativos. Entonces, ¿cuál sería el objeto de esto? Eh, la verdad que hay una situación, digamos, de multigrado. Entonces, la idea es investigar algunos patrones que se pueden obtener en la, digamos, en la convivencia de, de estos estudiantes. Ver esas interacciones que pueden surgir eh, para poder establecer el tema, digamos, de cómo orientar esta situación porque son multigrados. Entonces, seguramente hay ciertas limitaciones de parte quizás del docente, o sea, limitaciones, digamos, que para entender bien el escenario, ¿no? Entonces, la idea es recolectar esta información y poder después estudiarlo, ¿ya? Entonces, eh, hay que ver conducta, hay que ver estas interacciones eh, y mediante esta herramienta quizás puede tener un acercamiento mejor a lo que está pasando. Entonces, desde ese punto de vista, la introducción analítica es un tema, digamos, importante, un tema que puede ser, digamos, decisivo y puede ser beneficioso para los posteriores clases, ¿no? Bueno, es un poco, ese es un proceso que es importante mencionar. Bueno, luego está la proximidad. Se da en especial importancia a la observación de los casos concretos y del comportamiento en este caso, de los individuos en las actividades que, digamos, ellos desarrollan, ¿ya?
Entonces, esto también está un poco relacionado con lo anterior. Entonces, se puede plantear un ejemplo sobre la motivación en el aprendizaje de matemáticas en niños de cuarto grado. Se realiza mediante observación, eh, digamos, a los participantes en el aula. El investigador se sienta entre los estudiantes y observa sus reacciones ante los ejercicios matemáticos, sus interacciones con el maestro y sus expresiones de frustración o de entusiasmo. También realiza entrevistas informales con los alumnos para conocer aspectos que les resulte interesante. Entonces, acá, digamos, es esencial esta interacción si uno desea hacer un estudio en profundidad. Yo quiero saber, a ver, si es que están, bueno, algo me comentaron que sí están haciendo alguna práctica, pero ¿han identificado, digamos, algún docente que les preocupe estas, digamos, situaciones en el aula y eh, posiblemente toma nota de cómo es el comportamiento de los estudiantes? Eh, Les dejo esa inquietud. O sea, desde el punto de vista de, de cómo están llevando la práctica, ¿no? Eh, Esa es la pregunta. Si han notado, si algún docente hace ese tipo de ejercicio de observar a los estudiantes cuando ve que hay alguna situación en el aprendizaje. ¿Mm? ¿Alguien me puede contestar si es que se han topado con esa situación? ¿Mm? ¿Mm? ¿No? ¿O no tienen ningún acercamiento digamos, puede ser que a lo mejor nunca lo hayan visto, ¿no? Bueno, lo voy a tomar como eso, que no, todavía están recién haciendo práctica, ¿no? Entonces, puede ser que todavía no tengan esa experiencia. Bueno, pasemos entonces al otro punto, que es el comportamiento ordinario. Entonces, esto quiere decir que el mundo cotidiano de la vida ordinario es el marco en el que se plantea los problemas dignos de investigación a los que se atribuyan mayor importancia que los problemas, digamos, algunos problemas que puedan perturbar la rutina diaria, ¿no? Entonces acá, digamos, el énfasis está que quizá dependiendo de estos investigadores o docentes, investigadores, ¿cierto? Eh, Se puedan centrar más en el comportamiento de los niños rutinarios, de situaciones rutinarias, que en algún otro tipo de situación como el bullying, ¿no? Que son un poco graves, pero es una forma también de ir eh, investigando. No digo que en lo otro, que el bullying no sea importante, al contrario, es recontra importante, como se puede ver, digamos, en otras experiencias, ¿no? En otros escenarios. Entonces, pero la idea de esto del comportamiento ordinario es enfocarse digamos, en cuestiones cotidianas, em, y la idea es observar el comportamiento que tienen ante estas actividades, em, con el propósito de comprender la dinámica que puedan tener en forma natural.
¿ya? Entonces, el ejemplo que se da acá es un poco más o menos eso. Dice que un docente investigador explora la manera en que los niños resuelven los conflictos en el recreo sin intervención adulta. Claro, eso puede ser en algunos casos. En lugar de enfocarse en casos excepcionales como yo diría no tan excepcionales, porque sí hay bastante bullying a nivel de los estudiantes. Eh, entonces, la idea es documentar situaciones cotidianas en las que los niños negocian, por ejemplo, turnos en el columpio, forman equipos para juegos o median desacuerdos entre compañeros. Entonces, esas son rutinas que de a poco van enseñando el actuar en este caso de los estudiantes. ¿Y cuál es el sentido? Es aprender de eso y seguramente tener solución, quizás, como esto va escalando, digamos, cuestiones que pueden ser rutinarias, pero después se pueden convertir en situaciones un poco más graves, como el tema del bullying. ¿M? Entonces, el aprendizaje se va adquiriendo desde el punto de vista del docente de esa manera. Bueno, acá hay lo que pasa. ¿Hasta acá alguna duda, alguna cosa? ¿Mm? Ok. Bueno, hay otro tema que también es interesante, es la estructura como requerimiento ritual. Este es un poco más elaborada, si se quiere decir, y hay que acordarse que cuál es el sentido de la investigación cualitativa, ¿no? Esta investigación ya tiene definido algún tipo de parámetros o condiciones que se comporta o cómo se lleva. Entonces, perdón, la idea de este punto es que este tipo de investigación eh, suele, digamos, salirse de esa estructura. Una estructura, digamos, que está delimitada quizá y está muy conocida por lo que es la investigación cuantitativa. ¿Ya? Eso, y bueno, eso lo remarcaba mucho en la otra asignatura que era metodología de la investigación. En cambio, en este caso, la investigación cualitativa tiene cierta flexibilidad, porque de hecho hay varias cosas que después los vamos a nuevamente tocar. En esta investigación se suele, digamos, ser más flexible, digamos, en los ambientes que uno adquiere la información, ¿ya? De hecho, cuando uno hace la recolección de datos, uno tiene una interacción cercana, por ejemplo, en las entrevistas, y ahí se ejerce cierta influencia ante el entrevistado, ¿ya? Entonces, y se orienta hacia la profundidad de las preguntas y de la indagación. Entonces, em, desde ese punto de vista, se toma esto que hay una estructura quizá un poco más rígida, que está establecida en los formatos y que normalmente uno obedece, pero yo no digo que no hay que obedecerla. En cuanto a la estructura, la situación suele ser más flexible en ese tipo de estructura. ¿Ya? A ver, coloquemos un ejemplo, quizá puede ser más ilustrativo. En una investigación sobre las normas implícitas en el aula, el investigador no impone una estructura predeterminada, sino que analiza cómo los estudiantes y el maestro organizan sus interacciones. Descubre que hay rituales informales como que los niños levantan la mano
no solo para hablar, sino también para indicar acuerdos con un compañero. Este comportamiento que no está en el reglamento oficial. Eh, entonces, esto se toma como ejemplo, ¿no? La idea es que el ambiente, el escenario es diverso. Entonces, la observación o la técnica que se vaya a ejecutar toma estos datos. Los toma. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Puede haber otro ejemplo. eh, eh, por ejemplo, yo me acuerdo en un estudio digamos, de las comunidades indígenas, había un investigador que estuvo como 6 meses estudiando, digamos, el comportamiento de ciertos grupos y en el trayecto de los 6 meses empieza a darse cuenta que el foco de estudio empieza a variar, o sea, empieza a tener resultados porque aplica, digamos, observaciones, entrevistas. Entonces, se va dando cuenta que va variando lo que él pensaba, o sea, lo que él tenía quizás como en algunos objetivos, y ve que se va variando esos puntos de vista, porque los comportamientos de las personas no son las mismas, eh, son particulares de cada sujeto. Entonces, eh, a eso apunta, digamos, que no siempre las estructuras van a ser como las que uno quiere, por lo menos en esta investigación que es cualitativa, ¿ya? Eh, ese es un punto. El otro punto es, a ver, es que estoy con la hoja acá. Ya. Los focos descriptivos. En este caso, los focos descriptivos son núcleos de interés, no son otros que los fenómenos recurrentes en un tiempo y espacio concretos. El descubrimiento y la exposición son objetos de investigación más importante que la explicación y la predicción. Y acá le pega un palo y que seguramente, digamos, un remesón a lo que es la investigación cuantitativa, ¿ya? Porque siempre la investigación cuantitativa está como apuntando hacia allá, a la explicación y a la predicción. En cambio acá, el descubrimiento, el análisis, la profundidad es, es un poco más, digamos, interesante, según también la propuesta de este tipo de investigación cualitativa. Entonces, acá hay un ejemplo, dice que un estudio sobre la socialización de los niños en educación inicial no busca predecir cómo interactuarán en la adolescencia, en el futuro, ¿sí? Sino describir los fenómenos recurrentes en su convivencia diaria. ¿Ya? Bueno, es el, el apunte, digamos, el horizonte que tiene en este ejemplo esta investigación. Y entonces, por ahí hay que más o menos entender cómo hay que hacer este tipo de investigación cualitativa, ¿ya? Por eso que se alude a estos focos descriptivos del momento, ¿ya? Bueno, eso es un poco de estos procesos que uno puede ver en la investigación cualitativa. Eh, Vamos a pasar a este cuadro que yo tengo y que seguramente, y de hecho, este cuadro es un poco más largo porque está en el compilado. Bueno, la idea es ver cada una de estas dimensiones, eh, en cómo se desarrollan, digamos, en aspecto cualitativo y cuantitativo. Em, También mencionar que esto es parte, digamos, yo voy a tener este cuadro, pero
el propósito es analizar, ¿ya? Es ver qué tan distintos son estas dos investigaciones y, y que quede, digamos, esa parte, ¿no? Entonces, digamos, de esas diferencias, ¿ya? Entonces acá menciona que esta tabla resalta las diferencias epistemológicas, metodológicas entre las dos enfoques. Em, bueno, dice que mientras que el enfoque cuantitativo busca generalizar resultados a partir de mediciones objetivas, el cualitativo se centra en la comprensión profunda y contextual de los fenómenos, bueno, en este caso sociales, pero enfocado en lo que es la parte educativa, ¿no? Porque eso es el interés de nosotros. Entonces, les vuelvo a mencionar, eh, ¿por qué le menciono esto? Porque eh, en seguramente en la tarea de grupo van a tener que analizar, ¿ya? Y tiene que haber y tener una forma de análisis. En todo caso, eso yo lo voy a mencionar en en el aula virtual y voy a definir bien lo que uno quiere, ¿no? Para el análisis. Lo que muestro ahora es una forma de análisis. Pueden haber varios, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es cada uno de estos, digamos, textos correspondiente a cada dimensión, los voy a mencionar y vamos a hablar de eso y vamos a tocar un ejemplo de cómo se comporta en el estudio o investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Ya? Esa es un poco la idea de esta parte. Entonces, acá yo tengo marcado, ¿no? Punto de partida, ¿ya? Punto de partida según la dimensión que se le da. Esto es para la comparación. Y acá menciona que hay una realidad en la parte cuantitativa, hay una realidad que conocer, esto puede hacerse a través de la mente. O sea, hay una realidad que descubrir, construir, interpretar, la realidad es la mente también, ¿no? La realidad es la mente. Bueno, ese sería el tema desde el enfoque cualitativo. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? En el ejemplo cuantitativo, se parte del supuesto de que existe una única realidad del rendimiento, por ejemplo, académico, y que puede medirse con pruebas estandarizadas. Y que eso es cierto. O sea, el supuesto que se menciona acá como una comparación, a través de este ejemplo, en relación a lo que es la parte cuantitativa, es lo que pasa, es lo que se realiza, ¿ya? El rendimiento académico se puede, desde el punto de vista cuantitativo, medir con pruebas estandarizadas, y eso es verdad. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, se parte del supuesto que la experiencia del aprendizaje tiene múltiples significados, dependiendo de cada estudiante. Y esto se debe descubrir. ¿Y cómo se descubre? Con las técnicas de recolección de datos. Una de esas técnicas es la entrevista. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una diferencia notable. Para poder eh, adquirir esa información, que es respecto al rendimiento académico, lo puedo hacer a través de la forma cuantitativa, en donde yo me fijo en estos indicadores que son medibles, ¿cierto? O lo puedo hacer en profundidad, me refiero optando por una entrevista en profundidad, que me va a dar más el perfil de estos estudiantes, indagando en su, digamos, cómo ellos ven y por qué tienen
ese rendimiento. Entonces son dos cuestiones que se diferencian notablemente y que nosotros estamos, en este caso, en la vereda del análisis cualitativo, porque eso es lo que estamos tratando de entender. ¿Ya? Veamos el otro test, el ot- la otra comparación o la otra dimensión. Dice realidad y realidad a estudiar. Entonces, existe, en el caso del cuantitativo, existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigado, ¿no? En cambio, en el análisis o en el enfoque cualitativo, existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupo y cultura. Em, bueno, eh, como se mencionó anteriormente, bueno, en este caso, el ejemplo eh, está relacionado cuando uno hace un estudio cuantitativo, en el caso, por ejemplo, del tema de las deserciones escolar, puede hacerlo a través del estudio estadístico de las tasas de deserción, ¿ya? Y ahí, digamos, em, en qué momento se hace, ¿no? Si es por año y también el alcance que pueda tener, ¿ah? En qué lugares son, de qué lugares son. Entonces, eso explica un poco de esa postura que existe una realidad objetiva. Y esa realidad objetiva se hace a través de estas mediciones, ¿ya? Que tiene bastante, un poco que ver con lo otro anterior. Y en el caso cualitativo, entender por qué, digamos, hay decepción, también va un poco a través de los relatos que puedan eh, recogerse de los estudiantes, ¿ya? Y también ya podemos establecer esta diferencia notoria que acusa una investigación con respecto a la otra, ¿ya? Entonces, eh, bueno, estas dos primeras tienen bastante en común, ¿ya? Eh, Veamos la otra comparación, dimensión. Acá hay un tema que, que digamos, es interesante. Yo lo estaba tratando de ver bien ahora último, porque me parece interesante. Bueno, eh, ah, la idea es la siguiente, la naturaleza de la realidad. La realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. Ya, esa es una propuesta del enfoque cuantitativo. En cambio, en el enfoque cualitativo, la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Yo quisiera preguntar si se entiende esa dimensión. ¿Alguien la puede entender? Y la idea es tratar de entender estas comparaciones, porque al final después nos queda claro en el escenario que podamos estar, en otras asignaturas, y en esta también. ¿Ya? Una dice que la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. En cambio, en enfoque cualitativo, dice que la realidad sí cambia por las observaciones y recolección de datos. ¿Alguien me puede explicar eso? Eh, Según el punto de vista, ¿no? A ver, para poder entender si estoy llegando con estas explicaciones. ¿Mm? Que se atreva. Parece que vamos a tener que colocar estímulos para que participen un poco.
Nadie, nadie se atreve, nadie se atreve a participar. O la dejo como tarea. ¿Quién se atreve? ¿Pueden leer los ejemplos que están ahí? ¿Qué les indica? De acuerdo con los ejemplos, según Ujú, entiendo, con el enfoque cuantitativo, como dice, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas, indica que ajá, el ejemplo habla sobre la presión arterial de una persona, ya que se mide en diferentes momentos, pero esto no se altera solo por la observación de estas mediciones. Es decir, que no hay un cambio significativo a pesar de que se haya medido. Vuelta con el enfoque cualitativo, dice la percepción de los pacientes sobre su tratamiento médico puede cambiar al hablar con el investigador. Esto ajá, quiere decir que dependiendo de la persona que nos haga, digamos, el análisis o las preguntas que realicemos, se puede definir una realidad diferente para cada uno de los encuestados, según mi punto de vista. claro. Ese es el punto final que tú estás diciendo, porque lo otro creo que no hay mayor cuestionamiento, porque si yo, por ejemplo, en la presión o puede ser cuando yo me voy a pesar, eh, esos valores son constantes, o sea, digamos, en el momento que, digamos, que yo me tomo la presión o me tomo el peso, ¿no? Son específicos y objetivos. En cambio, cuando uno interactúa, como bien dices tú, cuando le hacen una entrevista, el mismo hecho de hacer la pregunta, quizá a la persona que le está entrevistando ya le lleva a una reflexión interna. ¿Ah? ¿Cómo le presenta esa pregunta? Entonces, en ese aspecto sí puede haber un cambio y el investigador o el que está haciendo la pregunta puede influir de cierta forma en en la respuesta, ¿cierto? Entonces, eso tiene doble filo, porque después eso se puede establecer, por ejemplo, a nivel de esta recolección de datos, un sesgo, ¿ya? Pero si hay una interacción en donde se ve en el aspecto cualitativo, que como bien dice ese enfoque, la realidad sí cambia eh, en el caso de la digamos, de la interacción del investigador, porque puede causar un efecto en la respuesta y parte de una reflexión interna de la persona que está contestando. Em, Eso es, por eso les digo que eh, es interesante desde ese punto de vista. Estamos descubriendo lo que es esta parte de la investigación cualitativa. Ok, eh, chanfle. Ahora tenemos eh, otra, que es respecto al enfoque. Entonces, por ejemplo, en la parte cuantitativa dice que eh, busca ser objetivo el enfoque. Y en la parte cualitativa dice admite subjetividad. Entonces, con el ejemplo que uno puede citar, aplicar una encuesta con respuestas cerradas para evitar la influencia del investigador. O sea, eso uno lo puede hacer. ¿Qué tipo de encuesta en donde yo está definida la respuesta, digamos, la alternativa que yo tengo que seleccionar, ¿no es cierto? Entonces, eso es una encuesta cerrada, cuando yo ya tengo definida la respuesta con alternativa. Ejemplo cualitativo. Registra en un diario de campo las propias reacciones del investigador para reconocer cómo influye en la interpretación de los datos. Entonces, de ese principio, el investigador se da cuenta de que si tiene, digamos, una opinión, y obviamente ya, digamos, la ha registrado,
Entonces él se da cuenta de que al obtener estos resultados o reconocer, eh, se puede hacer, digamos, se puede hacer una opinión, ¿no? Entonces, esa es la sutileza que debe tener un investigador en este tipo de investigación. La verdad que la, la interacción, cuando uno va conociendo de a poco la problemática, uno va asumiendo y va haciéndose como una película, ¿no? Entonces, la idea es que esa película o ese pensamiento no sea, digamos, digamos, no se produzca una desviación en los resultados que se van obteniendo. Desviación en el sentido que yo me pueda pensar y comprometer con algo que a lo mejor eh, no está bien establecido en el sentido de lo que yo apunto con objetivo, ¿no? Entonces, esas cosas son subjetivas, porque puedes, como les mencioné anteriormente, sufrir un sesgo por ese tipo de situaciones. Y que más adelante vamos a ver que eso se puede establecer como una desventaja dentro de la misma investigación. Entonces, en ese aspecto, es difícil separar eso. Pero la experiencia es la que va un poco indicando y va enseñando el actuar dentro de este tipo de investigación. Eh, Luego tenemos la otra dimensión, metas de la investigación. En el enfoque cuantitativo tenemos que describir, explicar y predecir los fenómenos, eh, digamos, sería el enfoque, ¿no? Em, También generar y probar teorías. Bueno, en el caso del enfoque cualitativo, sería describir, comprender e interpretar los fenómenos. ¿Ya? Bueno, la idea, por ejemplo, de este ejemplo, dice que determinar si existe una relación causal entre el uso del celular y el bajo rendimiento académico. Eso sí se puede determinar y puede ser objetivo, porque tenemos datos, ¿sí? Entonces, acá, cuando hablamos de relación causal, vamos a hablar de variables independientes y variables dependientes, ¿de acuerdo? Entonces, sí podemos tener esa objetividad, digamos, sobre esto, lo cual también se puede probar. En el ejemplo cualitativo, explorar cómo los estudiantes perciben el impacto del uso del celular en su hábito de estudio. Entonces, la idea es de qué forma yo puedo buscar cómo los estudiantes perciben el impacto. ¿Cómo podría ser? Pregunto, hago la pregunta, ¿no? Porque en el otro sí puede estar claro, ¿no? Pero ¿cómo puedo explorar cómo los estudiantes perciben el impacto del uso del celular? ¿Se podría hacer eso, no? Creo que sí. ¿Sí o no? Sí, yo opino que sí se podría explorar el tema de cómo se percibe entre los estudiantes el impacto que tiene el uso de celular en sus hábitos de estudio, ¿Cómo sería? porque tocaría hacer una pregunta, no sé si general o en medio de un curso se podría decir con respecto digamos, la comparación y las notas que han bajado. Y se podría Ya. hacer una pregunta en los estudiantes de qué es lo que hacen en su casa, cuáles son los hábitos que tienen, si es que usan mucho el teléfono, y ahí encontrar la relación y ver si es que los estudiantes mismos se dan cuenta de lo que el uso del celular les perjudica o les ayuda.
Ya. ¿Y tú estarías usando un instrumento como una encuesta o como una entrevista? ¿Cómo harías? Yo me plantearía mejor hacer una entrevista para ver Ya, cómo se expresan, ya, cómo ok. observan todo. Ok, sí, esa es la idea, porque acuérdense que la entrevista tiene más una connotación más cuantitativa, ¿no? Y bueno, ahí entramos en algunas cuestiones como para medir como la escala, digamos, de KIR o algo así. Entonces, tiene una tendencia ya más cuantitativa, pero los instrumentos que se utilizan en esta investigación son como la observación, la entrevista, grupos focales, etnografía y cosas así, ¿no? Entonces, sí, es una buena respuesta. Ok, esto, como les digo, es una comparación y la hacemos a través de los ejemplos que nos pueden dar una idea más clara, porque la propuesta en la tabla da para mucho. O sea, en el sentido de que está muy enfocado en lo teórico, entonces hay que visibilizar un poco más lo que quiere decir, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos que, que es una cuestión un poco más, yo lo encuentro que es bastante rebuscado, ¿no? Pero em, también apunta a lo que antes habíamos conversado y está en razón de la dimensión. Bueno, la dimensión eh, es la lógica que utilizan estos enfoques y que están bastante relacionados con lo anterior. Por ejemplo, en enfoque cuantitativo se aplica la lógica deductiva de lo general a lo particular, ¿ya? En cambio, la lógica que ocupa el enfoque cualitativo se aplica a la lógica inductiva de lo particular a lo general. Entonces, eh, eh, el tema pasa por lo siguiente. ¿Cómo entendemos? Porque acá hay dos ejemplos que son un poco, no son fáciles de entender tampoco. Entonces, partamos digamos, de la cuestión un poco más teórica. Que la deducción es parte de la teoría de conductista, ¿no? Para derivar en una hipótesis en donde nosotros, cuando tenemos esa hipótesis, la idea es demostrarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la demostración? Entonces, tenemos que plantearnos la parte experimental. Y bueno, la idea es que de lo, ¿cómo vamos a ir de lo general a lo particular? Entonces, nos basamos en una parte, digamos, eh, en donde vamos a tener la parte teórica y de ahí tenemos que partir, o sea, de lo general, de lo teórico, a lo particular, que sería lo experimental. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Si nosotros queremos hacer un estudio, y eso creo que, bueno, yo ya lo he mencionado antes, podríamos elegir, digamos, grupos de estudiantes, dos grupos de estudiantes, un grupo en donde establecemos el cambio que queremos y un grupo de control. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo ver si el grupo de experimental que yo hice, por ejemplo, adopté una didáctica para enseñar algo, lo aplico a ese grupo experimental y en el grupo digamos, que tengo, digamos, de control, no aplico eso. Entonces, luego yo evalúo
Obviamente esto se hace en el tiempo, en una línea de tiempo. Evalúo y veo y comparo qué resultado he obtenido. Entonces ahí yo estoy haciendo una aplicación de este tema que es referente a los, digamos, eh, cuantitativos, ¿ya? Entonces, de esa forma, porque acá dice, mire, dice, a partir de la teoría del aprendizaje conductista, se diseña un experimento para medir el efecto del refuerzo positivo en la conducta del estudio. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando hablamos del refuerzo positivo, puede ser un estímulo también, que uno, digamos, aplica dentro de esa didáctica para que se pueda eh, ejecutar. ¿Ya? En cambio, en la parte cualitativa, digo, a partir de entrevistas con docentes, eh, bueno, dice docentes rurales, se identifican patrones emergentes sobre estrategias de enseñanza adaptada al contexto local. ¿Ya? Entonces, esto me quiere decir que yo tengo que trabajar digamos, con los docentes eh, para identificar estos patrones, identificar los códigos, categorizarlos y ver referente a lo que yo ando indagando, si digamos, está en este tema relacionado con el tema de aprendizaje. Entonces, esa es la parte que quizás en la investigación cualitativa se vuelve un poco más desconocida, porque hay que ir a las profundidades de este tema de la investigación. El hecho cómo hacemos la recolección de datos la podemos hacer así con observación, entrevistas y eso. Pero después viene el análisis de datos. Y ahí donde entramos, digamos, en estos temas un poco más engorrosos, que de hecho los vamos a ver. Pero para que eh, nos demos cuenta de cómo eh, se van enfocando estas cuestiones, estas situaciones. Entonces, bueno, ¿cómo iría de lo particular? Y acá está el tema. ¿Cómo iría de lo particular a lo general? En este caso. En el caso del análisis cuantitativo está claro, lo que yo les mencioné como ejemplo, ¿cierto? Pero en el caso digamos, de la parte cualitativa, ¿cómo sería? ¿Mm? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, se lo voy a comentar. El razonamiento, digamos, de hecho, ya tiene, digamos, ciertas consideraciones, ¿no? Eh, Cuando nosotros hacemos estas observaciones de casos, cuando hacemos la entrevista a estos docentes, ya estamos partiendo de un análisis, de una propuesta particular. En el medio, cuando yo estoy estableciendo categorías, estoy digamos, transando estos resultados y ya empiezo, digamos, a generalizar eso. El hecho mismo de ir desde los docentes, de las situaciones particulares de estos docentes, me dan vivencia, me dan, digamos, algunos patrones y luego yo los tengo que categorizar.
Y eso ya me da una apertura un poco más general de las situaciones, de los casos que se están estudiando, ¿ya? Entonces, eh, esa es la idea de la parte investigativa, cualitativa. Poder utilizar estos datos, que va de una manera inductiva, ¿cierto? De inferir esto, pero a través de estos casos que son más particulares, para poder establecer ciertas categorías, cierta información que me explique un poco el fenómeno. ¿Ok? Bueno, y tenemos, eh, bueno, acá tenemos la relación entre la ciencia y en el caso de la... Está bien, ok. Relación entre ciencias, bueno, tenemos distintas disciplinas y en el caso de enfoque cuantitativo, eh, considera esta ciencia eh, son una unidad, ¿ya? Esa es, digamos, la vista que se tiene desde el punto de vista cuantitativo. En cambio, el enfoque cualitativo, la ciencia física son diferentes. Ese es un poco el contenido, digamos, que se utiliza. Pero desde el punto de vista, eh, ¿por qué se puede decir cuantitativo? Eh, Porque lo llevan, digamos, a una situación del ser humano, como si fuera un fenómeno natural. Y se podría tener, por ejemplo, en ese caso, dentro del estudio que se le puede hacer, distintas situaciones o f- o procesos que se pueden llamar y que van a tener cierta validez en este caso del punto de vista del ser humano. En cambio, en el campo, digamos, cualitativo, si uno analiza la construcción social, que es un ejemplo, y por eso que de repente la investigación cualitativa no es aceptada digamos, en las ciencias exactas, porque, digamos, no tienen esa objetividad que necesita quizá la ciencia exacta. En cambio, en lo que son ciencias como ciencias sociales, sí tiene esa posibilidad porque digamos, la construcción, digamos, de los fenómenos, de lo que se tiene, es diferente por ejemplo, lo que se menciona en el ejemplo. La construcción del estrés en diferentes culturas se puede entender de diferentes maneras, ¿ya? Y así nos vamos dando cuenta que hay ciertas situaciones o fenómenos que tienen distintos puntos de vista. Y de ese punto, los enfoques de este tipo van a ser diferentes y se van a aplicar en- con quizás buenos resultados en las áreas pertinentes. La parte cuantitativa, la ciencia exacta se aplica perfectamente, ¿ya? Entonces, en cambio, la parte cualitativa, la parte social, de igual manera se aplica perfectamente. Pero quizás en otro escenario no va a tener el mismo resultado. Eso es estas comparaciones. Ahora, seguramente queda más, porque esta es una parte. Ustedes van a ver, digamos, en el compilado que hay otra propuesta. O sea, quedan, creo que creo, dos tablas más pero están en esa misma línea, ¿no? La idea es
poder entender. Yo creo que con esto es bastante, si lo pueden entender, ¿no? Ahora, en comparación a la estructura, estamos hablando recién de estructura, ¿no? Pero bueno, tenemos, de acuerdo a las etapas de investigación que se pueden realizar en ambas investigaciones. El planteamiento del problema, la revisión de la literatura, la recolección de los datos, el análisis de datos y el reporte del- de los resultados, ¿no? Entonces, acá uno se da cuenta que hay ciertas situaciones, digamos, dentro de estos, dentro de estas etapas, ¿ya? Entonces, la idea es revisar eso, revisarlo, ¿ya? Para ver qué tan, qué tanto estamos, digamos, alejados una investigación de la otra en este escenario, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el tema de la planteamiento de la problemática, ¿ya? Bueno, acá, si bien es cierto, el planteamiento de la problemática, en cada una tenemos cierta característica. Por ejemplo, como yo tengo acá la hoja, yo les puedo decir que en la parte de las características cuantitativas, tenemos que la orientación hacia la descripción, predicción y explicación. Eso es lo que nosotros podemos considerar en la orientación como una característica, ¿no? Podemos tener la predicción del rendimiento académico en función del estudio, ¿sí? Entonces, en cambio, lo cualitativo, tenemos una exploración de cómo los estudiantes perciben la presión académica, por ejemplo, en época de exámenes. Eso es, digamos, evidente. En el cuantitativo, nosotros podemos hacer una predicción, es decir, de acuerdo a los indicadores, lo podemos establecer. En cambio, lo cualitativo más trabaja como una exploración, digamos, buscando, digamos, lo que conlleva al rendimiento académico. Después tenemos un tema que es la especificación, lo cual está orientado, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la relación entre las horas de estudio y la calificación en matemática? Se puede preguntar uno, ¿no? Entonces, lo cualitativo puede ser qué significa para los estudiantes tener éxito académico, un poco lo que quizás se conversó hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, estas pueden ser preguntas de investigación, precisamente, ¿ya? Después, en los datos que nosotros podemos utilizar variables que pueden ser observables, como el número de horas y notas obtenidas. Caso de la parte cualitativa, experiencias, emociones, percepciones, significado, ¿ya? Eh, Hay que decir que las variables, digamos, la investigación cualitativa, sí usa variables, pero de este tipo, que son categóricas, que uno tiene que, eh, digamos, sostener y de alguna forma buscar los datos para poder entender las variables desde el punto de vista cualitativo.
En cambio, lo otro ya es medible, ¿no? Indicadores numéricos. Eso es en el plano del planteamiento de la problemática. Luego, en la revisión de la literatura, o se puede llamar marco teórico, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el rol. ¿Cuál es el rol de- de esta revisión de de la literatura? Bueno, en algunos casos, porque no en todos, es fundamental para construir hipótesis. Sí, puede ser, pero también hay otros elementos que uno puede considerar. ¿Ya? En cambio, en el caso del cualitativo, es secundario. Se revisa luego durante el proceso. ¿Alguien me puede decir por qué puede ser secundario eh, la revisión o el el marco bibliográfico o la revisión de la literatura? ¿Por qué es secundario? ¿Mm? Lo vamos a dejar ahí de incógnita. Después, si quieren, me preguntan. Pero tiene una razón. Y está bueno, le voy a dar algunas directrices. Eh, Tiene relación con lo que es la esencia de la investigación cualitativa. ¿Y cuál es esa esencia? Es tratar de profundizar. Eh, por ejemplo, cuando uno hace una entrevista o cuando hace observaciones, eh, la interacción o la forma de hacer recolección de datos es tratando de buscar en las profundidades, de ver, digamos, ciertas conductas que van apareciendo. Estamos hablando en general. Entonces, eso puede dar luces, digamos, a que a raíz de eso yo pueda extraer información que acompaña a la teoría. No es lo mismo que yo cuando hago un estudio cuantitativo, de hecho ya sé para dónde voy, qué tengo que realizar con los objetivos, ¿cierto? Y puedo plantear, digamos, de fondo esa teoría. Pero en cambio, en lo cualitativo, eh, incluso se puede generar teoría, ¿ya? Entonces, sí, y yo no estoy diciendo que no se haga la teoría, al contrario, uno debiera hacerla para complementar, digamos, lo que es la metodología, a lo mejor lo que es eh, algunos temas de contextualización, ¿ah? Entonces, pero no hay que quitar de la vista que también se puede generar en estas interacciones de recolección de datos información, ¿ya? Entonces, por ahí va la cosa que se plantea acá. Después dice la justificación. En lo cuantitativo, estudios anteriores demuestran que el estrés, por ejemplo, reduce el rendimiento, ¿sí? Y en el ejemplo cualitativo dice que pocos estudios han explorado cómo los adolescentes conceptualizan el estrés académico. Entonces, bueno, se tiene poca información en el plano cualitativo. Eh, el tema de la justificación, del tema de la justificación es un tema, si ustedes los ven después, un tema transversal, ¿ya? Tenemos, digamos, justificación para el planteamiento y la necesidad del estudio. Entonces pueden ser dos argumentos admisibles que son transversales a lo que es cuantitativo y a lo que es cualitativo en este caso.
En el caso de la recolección de datos, bueno, acá tenemos los instrumentos que se pueden utilizar. Como mencioné, el cuestionario es un instrumento que se puede utilizar considerando, por ejemplo, esa escala de Likert que mencioné. Eh, pero es una de las tantas que pueden ser. ¿Ya? Lo otro, en el caso cualitativo, como sabemos, pueden haber entrevistas, observaciones, grupos focales, ¿ya? Que podemos llevar la recolección de datos. También tenemos tipos de datos, y eso ya es conocido para nosotros, números, eh, calificaciones, que son medibles. En el caso de lo cualitativo, pueden ser textos, imágenes, transcripciones, dibujos, todo lo que podría ser multimedia, ¿no? Y acá llegamos a un tema un poco que a lo mejor no lo conocen, que es el tamaño de la muestra. En el caso cualitativo, los casos pueden ser bastante, digamos, numerosos. En el caso de los cualitativos, son menos numerosos, los casos son pequeños, de estudio, digo yo. ¿Ah? El tamaño de la muestra es mucho más pequeña y el tamaño de la muestra cuantitativa es un poco más numerosa. ¿Y eso por qué puede ser? También ahí hay una incógnita. ¿Ya? Bueno, si alguien me podría decir que, por qué serían más numerosos los casos o el tamaño de la muestra cuantitativa que la cualitativa. Es porque en muestras cuantitativas es más fácil receptar información ya que es en base a números que en cualitativo, que es en base a palabras o expresiones. Ya. Expresiones y profundidad de la entrevista, ¿no es cierto? Que puede ser, digamos, un poco más largo y de hecho en el tiempo se demora más un estudio cualitativo que uno cuantitativo. A ver, veamos. Ok. Ahí tengo lo mismo. Análisis de datos. Acá está. Análisis de datos. Acá está, ya. Ok. Entonces, y ya tenemos acá lo último que es de esta parte de comparativa. Tenemos análisis de los datos y en los análisis podemos en la parte cuantitativa hacerlo a través de estas herramientas estadísticas. Utilizamos el Excel, el SPS, eh, herramientas como la NOVA, análisis de varianza. Y en el otro caso podemos utilizar codificaciones, categorizaciones, definición de ideas principales, ¿cierto? Patrones, que pueden ser, digamos, software también, software que nos puede ayudar a codificar, categorizar, identificar frases, identificar patrones, como dije. Entonces, eh, tenemos varias alternativas. ¿Ya? En la descripción está en torno bueno, la descripción está en torno a las tendencias y comparación, por ejemplo, de grupos. eh, y acá hay un ejemplo. Los estudiantes que estudian más de 2 horas diarias tienen en promedio 1,5 puntos. Es un análisis cuantitativo. Los estudiantes sienten que el éxito se mide más por reconocimiento social que por nota. Y, bueno, son dos
aspectos, digamos, de dos enfoques distintos, ¿no? Y luego tenemos la comparación, se contrastan con hipótesis el enfoque cuantitativo y estudios previos, ¿sí? Eso es verdad. Y en el cualitativo se profundiza en los significados individuales o colectivos de estas interacciones que tenemos. Y por último tenemos los resultados que se pueden hallar. Bueno, podemos utilizar en el análisis cuantitativo tabla, gráfico de tendencia. Y en lo otro, narraciones interpretativas de la experiencia de los participantes, si fuera el caso. Porque pueden haber otras, digamos, reportes que también son cualitativos. Por ejemplo, en este análisis cualitativo, cuando hacemos las categorizaciones y obtenemos los resultados, podemos realizar gráficos también. Que el software este que uno trabaja les da, digamos, de acuerdo a a la codificación y categorización de estas ideas centrales, ideas que marcan pauta dentro, por ejemplo, de la entrevista u observación. ¿Ya? Para eso uno tiene que sacar la entrevista, transcribirla. Bueno, el software normalmente hace eso, la transcripción. Luego uno em, trabaja con estas transcripciones, con las codificaciones, que son palabras, digamos, importantes o frases importantes. Una vez que ya las localiza dentro de toda esa transcripción, las categoriza de acuerdo a ciertas condiciones que uno identifica dentro de la entrevista o la observación. Entonces, es un trabajo un poco laborioso, pero cuando hay software se puede hacer más rápido. Eh, bueno, y el estilo, bueno, este puede ser objetivo, técnico, sin juicio personal. En cuanto a lo cualitativo, es reflexivo. Bueno, hay un reconocimiento de la influencia del investigador. Eh, ¿Qué cosa que puede ocurrir? Bueno, y acá llegamos, digamos, a la parte última, que es estas ventajas y desventajas de las investigaciones cualitativas. Pueden haber más, eh, pueden haber muchas otras cosas que en este análisis, porque al final se convierte en un análisis. Bueno, ventajas. Voy a nombrar una ventaja y una desventaja. A ver. La ventaja es profundiza en la comprensión de fenómenos sociales y humanos. Eso es algo que podemos identificar, ¿cierto? Inmediatamente. Y la desventaja limita la capacidad de generalización. Los resultados no se aplican a grandes poblaciones. Y entonces esto pasa por lo que estamos hablando, ¿no? De la esencia misma de cómo se obtienen estos datos y también de la condición que estamos hablando del individuo. Cada individuo es distinto. Entonces, en algún escenario resulta, digamos, que se puede ampliar esta información, pero no completamente como se hace en los casos de la investigación cuantitativa. ¿Ya? Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque la esencia misma de la investigación cualitativa es esa, profundizar en cada uno de estos individuos. Si fuera el caso, digamos, yo estoy hablando en forma general. Permite explorar significados, percepciones y emociones, que es lo que estábamos hablando. Proceso largo, la desventaja, proceso largo y demandante, requiere mucho tiempo para recolectar y analizar los datos. Bueno, el análisis
quizás la recolección puede llevarse un tiempo, pero el análisis colabora con las técnicas y, digamos, tecnología que tenemos, quizás no es tanto como antes. Se centra en el contexto y la perspectiva de los participantes. Esa sería la ventaja. De ventaja, difícil análisis temático. El análisis puede ser complejo y requiere experiencia. Bueno, eso también va, como se mencionó, un poco relacionado a cómo es el investigador, qué herramientas tiene para poder hacer los análisis pertinentes. La ventaja, flexible y adaptable al proceso investigativo, que eso es verdad. Subjetividad, esto es lo que yo le mencionaba un poco hace un momento. Está dentro de las desventajas, es subjetivo. El investigador puede influir en la interpretación de los resultados, ¿ya? Así como puede ser una, una condición que puede aportar, también puede ser algo negativo. Por eso que uno hace hincapié en la experiencia del investigador. Ventaja, aporta la generación de teoría y comprensión holística. Holística de manera transversal, integral. Más o menos eso es lo que, a esa comprensión integral, diría yo. Dificultad, la desventaja, dificultad para replicar el estudio debido a la naturaleza contextual y única del entorno. Eso es lo que hablamos en la primera desventaja que se manifestaba. Utiliza técnicas ricas como entrevistas, observación y grupos focales. De ventaja, exige habilidades interpretativas y teóricas avanzadas. Bueno, eso es relativo, que digamos en torno a este tema, ¿no? Va mucho en cómo se enfoca la técnica y qué es lo que quiere uno, ¿no? Ventaja, aborda fenómenos complejos, perdón, perdón, aborda, es que ya mi ojo ya no me está dejando ver. Aborda fenómenos complejos en contextos reales. Sí. Y desventaja es menor aceptación en ciertas disciplinas científicas tradicionales. Como les mencioné en ese aspecto de relación de ciencia e investigación. Eso es lo que quería mencionarles hasta ahora. Les voy a hacer llegar la presentación. ¿Alguna duda de esto? Eh, Esto yo lo voy a pasar para que tengan y puedan estudiar también, ¿no? Porque hay que estudiar para el cuestionario, que creo que ya es la otra semana, hay que revisar eso, creo que. Ok, entonces, bueno, ¿alguna consulta? Em, Paso al tema de la tarea en grupo. Ok. La tarea en grupo, Ujú. eh, yo esta semana, yo creo que ya está el viernes, ya voy a tener la tarea. Entonces, el día lunes va a aparecer en la plataforma explicada, porque no es lo mismo que aparezca en el sílabo que dice eh, análisis de un artículo, creo que dice. ¿Ah? No es lo mismo, porque yo tengo que colocar ciertas condiciones para que ustedes puedan realizarla y yo pueda corregir en la rúbrica. ¿Ya? Bueno, si tengo antes se las voy a mandar por correo, pero estoy trabajando en eso para que usted, porque lo importante es que puedan tener, bueno, creo que en tiempo tienen hasta el día 7, creo que sin más no me recuerdo. Mire, a mí el tiempo no, o sea, sí es importante, pero el tiempo, la idea es que hagan bien la tarea, eso es lo importante.
¿Ya? Entonces, tengo que resolver también el tema de los grupos. Justamente estaba consultando eso, pero igual le voy a mantener informado cómo resuelvo eso. ¿Ya? Y eso sería, digamos, ya para la otra semana, que es la cuarta semana. Eh, en cuanto a eso, eh, la idea, como les digo, es que hagan un trabajo bien hecho. El tiempo lo podemos manejar, así como, digamos, eh, hay que ser consecuente con la otra tarea. Bueno, si la entregan ya mañana, está bien, porque habían ciertas cuestiones que no se podía avanzar. Pero bueno, ya. Eso ya creo que es tema solucionado el de la tarea anterior. Ahora viene la tarea de en grupo. Y eso ya, la idea es que ya el lunes tengan listo y empiece a correr de ahí. No que empecemos del lunes para adelante a determinar grupo y todo eso. ¿De acuerdo? Ese es mi compromiso, de que antes que llegue el lunes ya esté todo solucionado respecto a esa tarea. ¿De acuerdo? Entonces, eso. No sé si tienen alguna consulta. Oh, claro. Les voy a mandar a ver, voy a hacer el intento de mandarle la presentación. Porque esta cosa de repente no ha funcionado. Ah, no. Mira, me sale, estamos configurando sus archivos y eso es porque no me está tomando en cuenta. Bueno, lo que le iba a mencionar, yo le hice, estamos en un grupo, digamos, en el correo institucional, donde, digamos, estamos todos de este paralelo. Entonces, cuando yo le mando un mensaje, ahí tendrían que llegarle a todos los que están inscritos. Si hay alguien que no está inscrito y no le ha llegado ningún mensaje, porque, a ver, cuando se crea el grupo, le tiene que llegar un mensaje a todos los que están inscritos. Si hay alguien que no le ha llegado, me escribe para yo incluirlo en el grupo, porque con ese grupo no, me voy a manejar para avisar y todo eso. Igual, dale las gracias a Kevin porque, bueno, en un momento, bueno, si necesito alguna cosa, eh, te estaría contactando, Kevin. ¿Ah? Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta, a lo que salga, le mandaría esta presentación. Y en eso quedamos. Ya de aquí para adelante, exceptuando la clase de la otra semana, ya sería más dinámico porque haríamos más cosas en clase, porque esta es pura teoría, ¿no? Esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, para que eh, no se aburran, ¿no? Bueno, hasta acá llega esta presentación, esta actividad, y espero que estén muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere, si es que no hay ninguna consulta. ¿Ok? Bueno, Muy buenas noches, Magíster. Gracias. que estén muy bien, Muchas que gracias, tengan Magister. una Buenas excelente noches, Buenas noches. Muchas Chao. gracias, Gracias, Magíster, Mauricio. Hasta igualmente. mañana. Listo, que estén muy bien. Chao, Lee. Chao.